marcarán para siempre la vida de nuestros personajes favoritos en Regalo de Amor. Desde el primer instante, el drama se intensifica, cuando Úrsula, con esa mirada fría y calculadora que la caracteriza, decide acercarse a Isabela para revelarle la impactante noticia. Sandra está esperando un hijo de Eugenio. La escena ocurre justo frente al edificio donde vive Isabela. Úrsula, con una sonrisa burlona, le dice con ironía que Sandra logró darle un hijo a Eugenio antes que ella. Las palabras caen como un golpe al corazón de Isabela, quien queda completamente atónita, incapaz de reaccionar por unos segundos. El silencio de Isabela se rompe con lágrimas contenidas. Su mente viaja por todos los recuerdos con Eugenio, los buenos y los malos. Y sin pensarlo dos veces, corre desesperadamente en busca de él, deseando que todo sea una mentira. Al llegar, lo enfrenta directamente, le exige una explicación, una verdad que no duela, una razón para seguir creyendo en él. Eugenio, sorprendido y visiblemente afectado, le confiesa que acaba de enterarse, que no sabía absolutamente nada del embarazo. Su voz tiembla al hablar, pero el daño ya está hecho. Isabela lo escucha en silencio, con la mirada perdida, consciente de que este bebé podría ser la prueba definitiva de que su historia de amor ha llegado a su fin. Ella recuerda la carta que Eugenio le entregó tras el matrimonio de Pablo y Miranda. Aquella carta llena de amor, de promesas, donde él le pedía que no se divorciara, que lucharan juntos. Pero ahora todo eso parece lejano, casi imposible. Isabela siente un dolor indescriptible, no solo por la traición, sino porque sabe que ella misma no puede tener hijos. Ese bebé que Sandra espera se convierte simbólicamente en el cierre de su historia. Y aunque sabe que Eugenio estuvo con Sandra después de la separación, el corazón no entiende de tiempos ni justificaciones. Todo se mezcla, los errores, los remordimientos, la tristeza y un amor que parece extinguirse lentamente. Por su parte, Eugenio, destrozado por la noticia, busca consuelo en la única persona que siempre lo ha entendido, su abuela Catalina. Llega a su casa con el rostro cansado, el alma vacía y sin saber cómo empezar. Al escuchar su historia, Catalina queda sorprendida. Nunca imaginó que Eugenio habría vuelto a acercarse a Sandra, aquella mujer con la que compartió un pasado marcado por la tragedia, la pérdida de su hijo, ahogado en la piscina, un hecho que cambió sus vidas para siempre. Catalina, con su sabiduría y serenidad, le dice que debe asumir su responsabilidad, que un hijo nunca es un error, y que si bien su relación con Sandra terminó hace mucho tiempo, ese bebé merece ser amado y protegido. Pero también le aconseja que no renuncie a su felicidad, que no cierre su corazón, porque si realmente ama a Isabela, debe luchar por ella sin rendirse. Eugenio, entre lágrimas, le confiesa que no buscó ese embarazo, que no fue planeado, y que aunque siempre soñó con formar una familia, la única familia que deseaba era con Isabela y Valentina. Le duele pensar que todo se derrumba por un error, que lo que era amor se ha convertido en culpa y tristeza. Catalina lo abraza y le recuerda que el amor verdadero siempre encuentra su camino, pero primero debe perdonarse a sí mismo. Luego de hablar con su abuela, Eugenio decide sincerarse con su mejor amigo, Pablo. En una conversación cargada de emociones, le cuenta todo lo sucedido. Pablo se queda sin palabras. Él sabía que Eugenio y Sandra se habían reencontrado, pero jamás imaginó que eso terminaría en un embarazo. Recordaba ese encuentro como un cierre del pasado, una despedida simbólica tras la tragedia de su hijo. Pero ahora, con esta nueva vida en camino, todo cambia. Eugenio, con la voz entrecortada, le confiesa que se siente vacío, que perdió la ilusión, que aunque siempre soñó con tener un hijo, no puede sentir alegría porque este bebé no nació del amor que él deseaba, sino de la confusión, de la soledad. Se siente sin rumbo, sin fuerzas, intentando entender cómo reparar lo que se rompió. Pablo lo escucha en silencio, con empatía, sabiendo que su amigo necesita paz más que consejos. Mientras tanto, lejos de todo ese caos, Pablo y Miranda disfrutan de su luna de miel en una playa paradisiaca. Las olas del mar y la brisa cálida acompañan su nueva etapa, llena de amor y esperanza. Una tarde, mientras caminan descalzos por la orilla, Miranda se detiene de pronto. Siente las primeras pataditas de su bebé. La emoción la invade y llama a Pablo para que lo sienta también. Él se acerca, coloca la mano sobre su vientre y sonríe, con lágrimas en los ojos. Ambos ríen,
Se abrazan, conscientes de que ese pequeño movimiento dentro de ella simboliza el milagro de la vida. Miranda, quien alguna vez dijo que no quería tener hijos, ahora no puede imaginar su vida sin ese bebé. Este momento representa un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que la vida les da a los dos. En sus miradas se nota la felicidad absoluta de quienes finalmente han encontrado su lugar en el mundo. Y como si el amor fuera una cadena infinita, una nueva celebración llega para cerrar con broche de oro esta historia. La boda de Tomasa y Samuel, dos personajes entrañables que durante años sirvieron con lealtad en la casa de la familia de la Vega, finalmente se convierte en realidad. La ceremonia está llena de alegría, música y emoción. Todos los invitados celebran entre risas y lágrimas. Cuando llega el momento del tradicional lanzamiento del ramo, el silencio se apodera de la sala por un instante. Tomasa lanza el ramo al aire y, para sorpresa de todos, cae justo en las manos de Emma. Las risas y los aplausos no se hacen esperar. Este gesto simple pero lleno de simbolismo abre la puerta a la esperanza de un nuevo amor, quizás el de Emma y Clemente, quienes se miran con complicidad. La noche termina entre luces, música y abrazos. La boda de Tomasa y Samuel no solo une sus vidas, sino que también renueva la fe en el amor para todos los presentes. Cada personaje, desde Eugenio hasta Isabela, desde Pablo y Miranda hasta Emma, parece comprender que el amor, con sus errores, pérdidas y milagros, sigue siendo la fuerza que mueve sus destinos. Así concluye este extenso avance del próximo capítulo de Regalo de Amor. Un episodio que promete lágrimas, emociones, reconciliaciones y nuevos comienzos. Porque en esta historia, donde cada decisión cambia un destino, nadie está realmente a salvo del poder del corazón. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. Los leo en los comentarios, así que no olviden dejar su opinión aquí abajo. Me encantaría conocer sus teorías, qué parte les sorprendió más y qué creen que pasará en el próximo capítulo. Si les gustan este tipo de videos llenos de emoción y drama, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos avances, análisis y resúmenes. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos muy pronto con más historias que llegan directo al corazón.